Me suena haberte escuchado también hace unos años decir algo con respecto al tema de armas tipo Sí, armas nucleares y tal, sí, armamento autónomo en como general. sí, eso, bueno, no sé, da un poco tu punto de vista. Yo para mí estoy absolutamente en contra del armamento autónomo. Y es por una razón, y es por... ¿Cómo definirías el armamento autónomo? O Sí, sea, pues ¿a qué te básicamente, refieres? o sea, vamos a ver, tú ya tienes parte de autonomía en el armamento, en el sentido de que tú mandas un dron a la otra punta del mundo y hay mucha parte de ese vuelo, mucha parte del reconocimiento, incluso de partes del movimiento que hace que no los está controlando el piloto. El piloto solamente le dice, ve para allá y va para allá, y lo hace de Sí, forma no, autónoma, ¿no? Es no. decir, no, tú no estás aquí volando el avión como si fuese un avión teledirigido, tú le vas dando, de hecho, tú ves el control de estos aviones y lo que tienen es un teclado, no tienen un joystick, ¿vale? Es decir, tú le estás dando órdenes y él ya lo hace, ¿no? El problema es que, claro, lo que te va a permitir las inteligencias artificiales, vamos, ni siquiera inteligencias artificiales, sino sistemas de aprendizaje automático, ¿no? En general, lo que te van a permitir es que también tome ciertas decisiones, ¿no? Entonces, el problema es Claro. dónde pones el cortapisas de qué es éticamente correcto y qué no lo es. Ahí es donde empiezas con los problemas, realmente, ¿no? Es decir, porque claro, es decir, el dron puede tomar una decisión que desde el punto de vista real, matemático, como lo quieras ver, es el ideal, Claro. pero cuando lo valoras dices, no, prefiero perder por aquí, por aquí, por aquí, pero que esto no suceda, ¿no? Entonces, el problema es que eso no se va a poder controlar, porque al final tú, sí, siempre tendrás un botón rojo, evidentemente, pero te puedes encontrar con una reacción inesperada, pero porque sea más inteligente de lo que tú has contemplado. Es decir, no por otra Claro. cosa. Y el problema es que a lo mejor es inteligente a nivel de eficacia, pero no es inteligente a nivel de lo que estás haciendo. Yo te pongo un ejemplo, lo comentábamos hace poco. Y es que cuando empezó todo el tema de la pandemia, ¿no? Es que lamentablemente no te puedo pasar un enlace o algo para enseñártelo porque no lo perdí, estaba en Twitter, alguien lo posteó, ¿no? Alguien cogió un sistema de Machine Learning y bastante sencillito, sin mucha historia, y lo que hizo es plantearle la situación de la pandemia, ¿no? Es decir, cuál era el vector de contagios, cómo estaba haciendo y tal, cómo se estaban moviendo las gráficas y tal, para que plantease una solución, ¿no? Entonces, Ujú. la solución que planteaba el robot era muy sencillo, es decir, divide a la población por las tasas de contagio, divide a la población por gente afectada y tal, júntalas, haz que se contagien todos, los que Claro. casquen cascarán muy rápidamente, los demás quedarán protegidos por inmunidad y tienes una solución. Sí, a lo mejor económicamente esa es una buena solución. Joder, éticamente no lo es, en absoluto. O sea, es Claro, claro. decir, vale, pues me cargo a no sé cuántos millones de personas y problema resuelto. Me va a salir más barato que Ya. no tener puestas UCIs y tener puesto tal. Es decir, porque claro, lo que hicieron fue meter. Y además, me revisé un poquito el paper que hicieron y estaba muy bien tirado. Quiero decir, no ponían ninguna barbaridad, ni tenían ningún número por ahí alterado, ni nada por el estilo. Es decir, estaba bien hecho. Entonces, claro, cuando valoras Ujú. dices, sí, pues efectivamente, entre lo que me cuesta el mantener pues esos hospitales, UCIs, tal, el parar países, el tener que estar protegiendo que una persona se contagie varias veces, que tal que cual, entre eso y lo otro, claro, desde un punto de Claro. vista matemático de Machine Learning está muy clara la solución. Otra cosa es que la respuesta de cada ser humano de este planeta es no, tío, no. No, esa no es la solución. ¿Qué coño va a ser la solución? Piensa otra cosa, Ya, ¿vale? Es ya. decir, plantealo de otra forma y pues, al final, porque no soy el único, es decir, insisto, yo esto, de hecho, mi opinión ha venido de alguna forma heredada pues, a otra gente que he podido leer o que he podido escuchar y demás, véase Bill Gates, Elon Musk y compañía, que están muy de acuerdo con esto, diciendo, no, 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 por favor, saquemos todo esto del tema del armamento. Porque a Claro. diferencia de una bomba nuclear, que es muy tal, muy cual, pero que al final tiene que haber un fulano que pulse el botón, por decirlo de alguna manera, Ujú. es que el problema es que da soluciones inesperadas. Y son inesperadas porque son demasiado inteligentes para quien está planteando el problema, ¿no? Que es un poco Claro. la cosa, ¿no? Entonces, por ahí viene... Eso es lo que más, sí, eso es lo que más miedo da, ¿no? Por así decirlo, que claro, es haga decir, cosas que sean tan inteligentes que ni siquiera te habías planteado que pudieran es que ser esas ese es el cosas. problema y la grandeza de estos sistemas de Machine Learning. Es decir, por eso se las llaman las ANIs estas, las Narrow, porque son capaces de hacer una operación mejor que tú. Claro, Entonces, el problema es que muchas claro. veces petan, por decirlo de alguna forma, porque la solución que han encontrado tú no la habías contemplado. Es decir, es tan simple como eso. De hecho, al final, todo el que sepa programar mínimamente sabe que la dificultad de la programación y mucha parte de los bugs que aparecen es precisamente porque no has contemplado una de las soluciones.
Es decir, yo creo que es el típico ejercicio que nos ponen a todos en la carrera. Yo creo que todo el que estudia programación ese se lo hacen hacer. Que es hacer un programa en C para resolver ecuaciones de segundo grado. ¿Vale? Que es lo más tonto del mundo. Y ahí es cuando dices, ostras, que es que tengo que programar 9 posibilidades distintas en función de qué le pasa a la ecuación. Es decir, de cuando me da números complejos, de cuando son positivos o negativos, de cuando da cero, de cuando da tal. Y cuando sumas, dices, ostras, para una cosa que yo lo hago sin pensar y que es una línea, resulta, aplicando la maldita fórmula de menos b más menos la raíz cuadrada, ¿sabes? Es decir, la típica se convierte, en este caso, en que tienes que escribirte 9 posibilidades de código para resolver el problema, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos con las inteligencias artificiales? Pues el problema, entre comillas, que tampoco es un problema, es una virtud, pero claro, siempre y cuando lo apliquemos bien, es que no se dejan esas soluciones olvidadas. Es decir, tú coges, ves un problema y dices, pues eso tiene estas 35 soluciones. Y resulta que no tiene 35, que tiene 38. Y a lo mejor las 3 soluciones que hay son mejores en cuanto a calidad que las que tú has encontrado. Pero claro, puede tener una consecuencia inesperada, que es un poco el problema, ¿no?, con el que te puedes encontrar. Entonces yo por eso, si a mí me preguntan, no, o sea, un momento autónomo, por favor, no, es decir, pensad otras cosas, que tenemos muchas cosas para entretenernos y si queremos matarnos podemos hacerlo de muchas formas, pero vamos a evitar una en la que a lo mejor cuando nos demos cuenta la hemos liado parda, ¿sabes? Es decir, no tiene marcha atrás, ¿no? Es peligroso, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, imagínate, ¿no? Que le programas para que, pues, yo qué sé, elimine a un blanco súper clave y justo ese blanco está siempre oculto y de pronto un día sale a un estadio de fútbol con 50.000 personas y bombazo. Claro. Entonces, Es decir, eso no. que sea el humano el que cometa el error de no programarle ciertos requisitos, por decirlo de alguna forma, y la tienes liada. Automáticamente la tienes liada, claro. No, la verdad que es un tema brutal. Yo también había escuchado mucho a Elon Musk y yo creo que a poco que escuches esos pensamientos, no sé, yo no creo que haya nadie que opine al revés, ¿sabes? O sea, que diga, nah, eso están hablando sin saber, ¿no? O sea, precisamente No, claro. Bill Gates o sea, esa gente es la gente que sabe. Claro, aquí el problema es que al final lo que temen, y lo que temo yo también, es decir, pues gente pues como estos que hemos mencionado, o yo mismo o cualquiera, quiero decir, no me estoy poniendo ni mucho menos a su nivel, en absoluto. Cualquiera que le guste el tema, ¿no? Lo que tememos es decir, es que, a ver, la industria militar es muy controvertida. Y es muy controvertida porque yo siempre lo digo, ¿no?, que yo con la industria militar tengo una mezcla de sentimientos muy mala. Por un lado, no me gusta nada en el sentido de a qué se dedican. Es decir, yo creo que eso nos pasa a todos. Es decir, pues mira, dedicar nuestra ciencia y tecnología a ver cómo le arrancas la cabeza al de enfrente, pues no tiene gracia, ¿no? Y de hecho, es algo que deberíamos evitar. Pero por otro lado, yo creo, y no sé si lo compartes conmigo, que a todos nos fascina. Porque consiguen soluciones que son increíbles. Absolutamente. Es decir, esto es lo típico. Yo muchas veces me hace mucha gracia lo hablo con mi madre, ¿no? Mi madre es como que le da todo lo que tenga que ver con armas, con tal con cual, le da mucho más que respeto, le da mucho miedo. Y sin embargo, ya te lo dice, dices, ves la típica película, ¿no?, en la que ves una AK-47 o una M16 y dices, joder, qué bonita, tío, o sea, qué bien hecha está. O sea, es decir, pero es verdad, es que lamentablemente es verdad, es que todo lo que tiene que ver con la industria militar es prácticamente perfección, diseños en los que no metes nada superfluo, sino cosas completamente necesarias. Si una cosa tiene una forma es porque tiene que tener esa forma, es decir, aquí no hay marketing de por medio. No. Es decir, si ese avión tiene esa pinta es porque tiene que tener esa pinta para conseguir lo que quiere hacer. Es decir, aquí no hay, ya ves tú, si es bonito, es bonito, y si es feo, no le importa a nadie. La vida del que va dentro importa mucho más de que tenga un color que sea bonito. No sé si me explico. Claro. Entonces, claro, es un poco lo que nos pasa a todos con los militares. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues que, evidentemente, por mucho que tú se lo expliques esto a los militares, te dicen, sí, nosotros vamos a tener cuidado. Eso no va a quitar que van a estar haciendo pruebas. Es decir, pero es que además es inevitable. ¿Por qué? Porque si no las haces tú, la va a hacer el de enfrente. Claro, es que esto es lo de siempre. Es decir, es muy feo, es políticamente incorrecto, pero el único motivo por el que no nos hemos liado a bombazos nucleares es porque todo el mundo tiene bombas nucleares. Es decir, salía hace poco, ¿no? Insisto, por favor, que nadie lo tome como política porque no lo es, ¿no? Es decir, es simplemente una pincelada, ¿no? Es decir, salía hace poco que a mí me hizo mucha gracia porque es que era muy gracioso la entrevista, ¿no? Es decir, una entrevista de estas pactadas que le hicieron a Putin, ¿no?
Y le preguntaban, ¿no? Fue cuando Trump estaba aliado con el Kim Jong-un y tal, que estaban ahí enzarzados y tal, ¿no? Entonces le preguntaban a todo el mundo asustado y le preguntan le hacen la entrevista está pactada a Putin y le dice, ¿qué opina usted de una tercera guerra mundial? Y dice, ¿pero qué está diciendo? ¿Qué tercera guerra mundial? Pero dice, tú sabes el armamento que tenemos todos. Claro. Dice, ¿tú sabes cómo podemos dejar el planeta como un queso gruyere? Dice, no hay una tercera guerra mundial. De esa forma no la habrá, pero a lo mejor de otra forma. Pero lo que tenemos todos en la cabeza de bombazo, que no. Que no por eso, porque por suerte o por desgracia, es que no te sé decir. Todo el mundo tiene suficiente armamento para que nos quedemos hechos un queso gruyere. O sea, es decir, es que si nos liamos a bombazos, nos quedamos sin planeta directamente, ¿no? Es decir, es una barbaridad, pero es así. Es decir, por mucho que haya gente que se haya comprometido al desarme, pues hay mucha gente que no lo ha hecho. Y en cualquier caso hay armamento suficiente para que se pueda liar absolutamente parda. Es decir, no hace falta mucho, ¿no? Y eso es lo que al final mantiene la cosa un poco estable, de decir, no, mira, no te voy a tirar una bomba porque el día siguiente me tiras tú a mí una, ¿sabes? Es decir, y cada vez que... Y además es que esto es muy gracioso porque cada vez que han hecho una prueba de los sistemas estos antimisiles, siempre fallan. O sea, es decir, nunca consiguen acertar al misil que va volando por el aire. Es que es imposible. Es que es imposible. O sea, es decir, claro, todo el que sepa... Tú que sabes de temas aeroespaciales, ¿cómo coño le aciertas a un misil que va a 1000 kilómetros por hora, que tiene el tamaño de un juguete? Como que el que dice, vamos, o sea, decir, Sí. una de cada 1000 veces y date con un canto en los dientes. Es decir, es súper complicado, es súper complicado. Sí, ¿no? Y que los misiles balísticos, bueno, por lo menos los nucleares y tal, que tiran diferentes ojivas, o sea, que no tiran una, ¿sabes? Claro, o sea, claro, tiran claro, diferentes para que no puedas efectivamente destrozarlo, para que tengas que destrozar 10 y 10 no vas a poder con ¿sabes? O sea, es que es imposible, o sea, es una locura. Ese tema, la verdad que es lo que tú dices, no sé si por suerte o por desgracia. Sí, pero no, son de estas cosas que es casi mejor, o sea, lamentablemente es casi mejor no pensarlo, porque, bueno, pues es la realidad del mundo y, bueno, yo creo que a todos nos gustaría que fuese de otra forma, ¿no? Pero ahora mismo es lo que hay. O sea, no... Y no te da así un poquito, no sé si de miedo o respeto, pero de que eso, que un país se ponga aquí a desarrollar una inteligencia artificial y que de pronto se vaya de madre y acabe Terminator en la vida real. A ver, un poco de respeto sí, claro, es decir, evidentemente, es decir, pero ojo, ya no, olvídate, yo me olvidaría un poco de los temas militares. El problema es que vamos a ver, al concepto que todos pensamos de inteligencia artificial al nivel, faltan años, evidentemente, pero llegado el punto, no tiene por qué ser un ejército el que lo desarrolle, ni un Google ni un Facebook, puede ser una empresa más pequeña, perfectamente. Porque al final... el primero que lo consiga va a ser el primero que consiga desarrollar un algoritmo que evolucionado suficientes veces sea capaz de tomar conciencia, como aquel que dice, ¿no? Y si eso sucediese, se volvería más inteligente que tú. Si se vuelve más inteligente que tú, lo vas a parar por las narices. Es decir, porque esto es como si... es como yo siempre ponía el ejemplo, ¿no? Como si un mono te encierra en una caja y te deja el móvil en la mano. Y dices, bueno, sí, me vas a encerrar en la caja, pero espérate que hago una llamada. Y ya verás tú la tontería, ¿no? Pues esto es igual. Comparativamente, si algo es 10 órdenes de magnitud más inteligente que tú, mira, olvídate. Es decir, no tienes absolutamente nada que hacer contra ello, ¿no? O sea, y de hecho, ese es otro de los puntos a tener en cuenta. Es decir, el problema real es que si una inteligencia artificial... Esto ya es... Vale, vamos a pasar un momento a plano de ciencia ficción, ¿vale? Sin más. Si una inteligencia artificial se descontrolase, lamentablemente para nosotros no lo haría en forma de Terminator. Eso sería hasta controlable. Es decir, lo haría en forma de ataque químico masivo y se acabó. De un día para otro no queda nadie y se acabó. Sí, es decir, problema solucionado. Es decir, somos demasiado delicados como para tener que ir buscándonos con una metralleta, ¿sabes? Es decir, nada. Es decir, haces un pequeño cambio en el pH del agua del planeta y en 24 horas estamos todos muertos. Ya está, se acabó. No hace falta mucho más. Quiero decirte, o sea, somos muy delicaditos. O sea, que no hace falta tanto, ¿no? Lamentablemente. Entonces, bueno, sí, respeto sí me da, claro. Es decir, pero es que al final... Esto es lo de siempre, es decir, da respeto, pero es que casi cualquier cosa puede dar respeto, ¿no? Es decir, es como cuando hablan de, ojo, que te pueden hackear el coche, ¿no? Con un coche autónomo, te lo pueden hackear. Claro. Bueno, y si tú vas por la autopista y te pegan una pedrada en una rueda, pues también te han hackeado la rueda y te vas contra la cuneta. Es decir, no hay gran diferencia. ¿Sí? Una es más elegante que la otra, ¿no? Me parece más elegante que te cambien la programación del coche a que te meten una pedrada. Pero en definitiva es lo mismo. Es como cuando salieron todo el tema de los escáneres de dedos, ¿no? En los móviles o reconocimiento facial y tal. No, es que digo, mira, yo te doy el hack definitivo contra un código o poner el dedo o una cara o el sistema más complicado que te llego a punta de pistola, te digo, me abres el móvil o te pego un tiro.
y el móvil se abre Claro. mágicamente. Es decir, es que es una tontería. Es decir, siempre hay una forma de hackear cualquier sistema. Es decir, da igual. Es decir, si no de la forma elegante, pues de la forma menos elegante. Entonces, con esto pasa un poco igual. De decir, pues sí, pero es que cualquier tecnología se puede ir de la mano, la que sea. La que sea. Es decir, Ya. todo De se hecho, te puedes controlar. de hecho, eso de que se pueda hackear es una de las de lo que más apoyan los detractores de los que dicen de sustituir a los pilotos por ordenadores, pero te dicen, no, se puede hackear. Y hombre, sí, es verdad, pero yo qué sé, o sea, también te quitas Pero, muchos peligros de que el piloto claro. se confunda Claro, o pero es que, cosas así. insisto, define hackear, porque por esa regla de 3, 5 aviones fueron hackeados el 11S. No sé Claro. si me explico. O... Es súper Sí, feo sí, ¿no? decirlo, pero es que es tal cual. Es decir, tú tienes unos protocolos, tienes un tal, llega alguien, te hace algo inesperado, te coge 5 aviones y y te monta un infierno internacional en un momento. Pues ya está, ya tienes un hackeo. O como Claro. el piloto este cuando fue, hace 3 o 4 años, ¿no? Que decidió Sí, un que cuando poco se iba el más, de otro hecho. piloto atrancaba la puerta, ponía el piloto automático hacia abajo, se estrellaron, se mataron y dices, bueno, pues Sí, sí. ya la tienes liada. Es decir, es que claro, muchas veces parece que solamente hay una forma de hackear, ¿no? Que es la forma en la que ves al típico tío con el ordenador ahí metido en una sala oscura tecleando. No, hackear es modificar un sistema a tu conveniencia. Lo puedes Claro. hacer de muchas formas. Es decir, es que Mm. yo por eso en ese sentido no le veo problema. Es decir, sí, que se puede hacer, claro, pero ya a día de hoy se pueden hacer muchas cosas. Es decir, Ya. antes te Ujú. atracaban un banco a punta de pistola y ahora como ya no es efectivo lo hacen a través de un ordenador y cuando no es efectivo a través de un ordenador buscarán otra forma. ¿Sabes? Es decir, es que Ya. es un poco relativo, ¿no?